Sean bienvenidos a Raider Time, sección donde analizaremos la historia, habilidades y curiosidades de aquellos a los que considero los Raiders más llamativos de la franquicia. En el que será el capítulo más especial hasta ahora, pues hablamos de uno de mis personajes favoritos de todo Kamen Rider. Ya sin nada más que decir, demos comienzo a esto que es Antes de los humanos, antes que cualquier otro ser vivo, existió una raza de seres inmortales, los llamados Undeads, con un deseo abrumador por combatir impregnado en ellos. Su destino sería luchar por el tiempo que fuese necesario, hasta que el último de los 53 quedara en pie, aquel que sería recompensado con... Hace 10.000 años que estas criaturas fueron selladas, descansando en un letargo eterno al margen de lo que ocurría en el mundo. La sociedad humana prosperó, y solo fue cuestión de tiempo para que descubriéramos cuál fue su destino final, y varios quedarían intrigados ante los secretos que estos individuos escondían, pero mientras que algunos decidieron prepararse para combatirlos en caso de que resurgieran, dentro del corazón de uno de los investigadores, se hizo cada vez más fuerte un deseo que terminaría poniendo en peligro a toda su especie. Aquel científico logró despertar a todos los Undeads, quienes inmediatamente escaparon y se ocultaron por todo el mundo. Algunos intentaron adaptarse al mundo humano, otros prefirieron empezar a cazar a aquellos, quienes ahora eran la raza dominante, pero todos sabían una cosa, aun con los humanos de por medio, la guerra pronto volvería a comenzar. Primer acto, vida de mentira. Nuestra historia comienza en una montaña nevada, alejada de toda civilización, con un hombre dando sus últimos suspiros, y un Undead observándolo detenidamente. Aquel ser vio desconcertado cómo ese sujeto, aún en sus últimos momentos, no suplicaba por su vida, y en su lugar, se lamentaba de no poder despedirse de un grupo de personas, a las que llamaba familia. Pero lo que más llamó la atención de aquella criatura, fue que con las fuerzas que le quedaban, ese hombre le confió un objeto que atesoraba, una fotografía, en la que yacían los recuerdos de una vida que se esfumaba entre sus manos, entregándole su última voluntad antes de perecer. Nuestro protagonista quería comprender por qué una persona moribunda puso el bienestar de otros seres por encima del suyo, por lo que decidiría comenzar su búsqueda por aquella familia, tomando la apariencia de un humano gracias a una misteriosa carta. No se vayan a olvidar de ese detalle, con la que pasaría desapercibido entre los humanos, hasta que finalmente encontró a la familia que ese hombre le mencionó. En medio de la lluvia, se postró frente al lugar sin saber realmente qué esperar, donde una de esas personas lo vio, y sintió una profunda pena proveniente de aquel hombre. Era como si estuviera vacío, y algo en lo profundo de su corazón le dijo que creyera en él, por lo que lo invitó a entrar, dándole un trabajo, y un hogar. Y así es como empezaría a pasar el tiempo. Aquel ser, quien había adoptado el nombre de Hajime, se convertiría poco a poco en parte de esa familia, y aunque seguía cerrado a los demás humanos, empezó a forjar vínculos con esas personas. Haruko, la mujer que le dio un lugar, y Amane, una niña quien rápidamente se encariñó con él. Y así pasó medio año en el que se acostumbraría al tranquilo estilo de vida de los humanos. Pero más pronto que tarde, su destino tocaría a la puerta, para recordarle que no puede escapar de lo que realmente es. Durante un viaje escolar, Amane se vería en medio del ataque de un Undead, llegando a oídos de Hajime, quien, al detectar la presencia de otro de los suyos, iría a toda velocidad para enfrentarlo, convirtiéndose por primera vez en cáliz, tuneando su moto en el proceso. Sí, el tema de los Undead y los vehículos lo dejaremos para más adelante. El punto es que lograría llegar a tiempo para enfrentar al Plant Undead, y pese a tenerlas de ganar, cuando Amane estuvo a punto de ser golpeada por un escombro, Cáliz se puso en medio poniéndose a sí mismo como escudo, forzándolo a escapar temporalmente. Esto lo haría entrar en conflicto, no era capaz de entender sus sentimientos, porque se interpuso para salvar a aquella niña. Pero este no era el momento de divagar, pues la cacería aún no había terminado. Esa planta se encontraba enfrentando a un guerrero al que Cáliz no había visto antes. No era uno de los suyos, pero eso poco le importaba, pues nadie le quitaría su presa. Y tras darle una verdadera paliza, procedería a sellarlo. Aquel otro sujeto intentaría hablarle, tenía esperanzas en que pudieran
Sí, digamos que Callis no estaba teniendo un bonito día, esto era una guerra, y le recordó por la fuerza que, para él, solo era otro más de sus enemigos. Sin embargo, Blade no era un undead, y en ese momento era un adversario demasiado débil como para molestarse en acabarlo, así que solo le dejaría un par de moretones y procedería a irse. Sin saber que aquel humano al que dejó vivir, cambiaría su vida para siempre, pero para eso aún falta. Este pequeño enfrentamiento le traería más problemas de lo que esperaba, pues ahora los demás undeads se darían cuenta de dónde se encontraba, y le dejarían un recordatorio de que, si iba a vivir esa mentira, quienes lo rodean también pagarían las consecuencias. El siguiente momento importante para la vida de Hajime se dio durante el segundo encuentro entre Amane y un undead. La pequeña niña, aún esperanzada de oír una vez más la voz de su difunto padre, caería víctima del potente veneno de una de estas criaturas. Callis se daría cuenta de la gravedad del asunto, dándose cuenta de que si no se apresura, el undead en cuestión sería sellado antes de que pudiera extraer un antídoto, por lo que con el tiempo en su contra, decidió colaborar con aquel guerrero humano, Blade, ambos descubriendo la verdadera identidad del otro en el proceso. Esta momentánea colaboración daría inicio a la enemistad entre Callis y el otro guerrero humano, Garren, a quien tendrían que hacer a un lado, pero a cambio lograrían su objetivo, sacando la vida de Amane de peligro. Aquí es donde Hajime se da cuenta de que de algún modo, estar con aquella niña lo hace sentir tranquilo, sentimientos humanos, una muestra de debilidad que los suyos no dudarían en explotar. Es aquí donde empieza el arco de Isaka, un undead de categoría Jack, quien vio el potencial del Raider System creado por la humanidad, pero aquella arma no era más que un simple prototipo, su máximo potencial aún no se había alcanzado, por lo que empezaría su investigación para la creación del llamado Guerrero Supremo. Para esto secuestraría a Kensaki, e invitaría a Callis para que fuera testigo de sus avances, incentivándolo a cooperar al colocar un explosivo en el hogar de Hajime, por lo que a regañadientes se limitaría a observar. Sin embargo, Kensaki malinterpretaría la situación, y creyendo que había sido traicionado, su ira crecería de tal forma que sus niveles de compatibilidad, que son básicamente los niveles de poder para los Raiders de Blade, se dispararían. Esto causaría una reacción inesperada en Callis, pues en la escena más dramática y por ende peor actuada, entraría en un frenesí violento y se abalanzaría contra Blade. Recuerden esto, porque será importante para más adelante. Su pelea sería interrumpida por Garren, quien hizo lo que pudo, pero su propio miedo terminó haciendo que Blade sea quien tenga que salvarlo. Esta distracción le daría el tiempo suficiente a Callis para regresar al restaurante y arrojar la bomba antes de que explote. Esta vez pudo llegar a tiempo, pero este tipo de cosas seguirían pasando mientras que él siguiera viviendo como un humano, y ahora ellas sabían que estaba escondiendo algo muy oscuro. Por lo que abandonaría el hogar que había conseguido, dejando tras de sí una carta, agradeciéndoles por lo que habían hecho por él. Esta estaba siendo una situación bastante estresante, tanto para él como para Kensaki, con quien se encontraría para terminar lo que tenían pendiente. Y saben lo que dicen, la persona con la que tengas una pelea en motocicleta, será quien te acompañe por el resto de tu vida. La cosa que el deber volvería a llamar a Kensaki, por lo que se vería obligado a posponer nuevamente su encuentro. En este momento tenemos que irnos por las ramas, y hablar un poco sobre la situación de Garren. Mientras que Blade no paraba de mejorar, él se estaba haciendo cada vez más débil, no siendo capaz de protegerse ni a sí mismo. Su propio temor y debilidad no hacían más que aumentar su frustración, sentimiento del que Isaka se aprovecharía. Mientras tanto, Hajime vagaría sin rumbo, hasta que un joven a punto de recibir una paliza se toparía en su camino. Callis lo protegería por mero instinto, dejando a este hombre impresionado por su fuerza, quien terminaría por pedirle que se convierta en su guardaespaldas, incluso ofreciéndole un lugar donde dormir, pero Callis solo quería una cosa a cambio, que viera en su lugar si la familia de la que se apartó estaba bien. Hajime pasaría unos cuantos capítulos al lado de este joven llamado Jin. Era un músico talentoso, pero nació siendo el hijo de un reconocido productor, por lo que escaparía en búsqueda de crear su propio camino lejos de la sombra de su padre. Y para esto tenía la solución perfecta. Poco a poco había logrado reparar un barco, con el cual navegaría hasta llegar a algún lugar donde su padre nunca pudiera encontrarlo, y le ofreció a Callis que lo acompañara. Era lo que estaba buscando, no más peleas, ni undeads, solo él y la infinidad del mar, lejos de todo, y de todos.
Sin embargo, amargos recuerdos vendrían a su mente, no quería decir adiós, pero en el fondo pensaba que era lo mejor, por lo que ayudaría con los últimos preparativos, y antes de partir, tendría una última charla con el padre de Jin, uno que le diría más de sí mismo de lo que le hubiera gustado admitir. Solo estaba huyendo, tenía miedo de confrontarse a sí mismo, palabras que cobrarían más fuerza cuando un undead prendería en llamas el barco de Jin, su sueño había sido reducido a cenizas, y todo por su culpa. Es por esto que Hajime se iría, y volvería a vagar sin rumbo, sabiendo que no puede escapar de lo que realmente es, un monstruo. Es en este punto donde regresamos al arco de Isaka, pues estaba cada vez más cerca de crear a su tan deseado guerrero supremo, y ahora solo faltaba encontrar a un usuario digno del mayor categoría Ace. Callis sabía que pase lo que pase, no debía permitir que el undead araña cayera en sus manos, por lo que se encargaría de sellarlo con sus propias manos, pero para eso tendría que pasar por encima de Garren, quien, digamos que estaba en el punto más bajo de la adicción para este punto, si bien en un principio sería manejable, Isaka aparecería para apoyar a Tachibana, y ambos lo superarían por mucho. Hajime por pura suerte cayó del puente donde se encontraban combatiendo, gravemente herido, pero aún vivo. Es en este momento donde tenemos uno de los mayores puntos de inflexión del personaje, pues despertaría desorientado en una cabaña. Blade llegó tiempo después de que acabara el enfrentamiento, y en su momento más vulnerable, decidió salvarlo, tratando sus heridas y ayudando con su recuperación. Este es el momento en el que se empieza a formar un vínculo entre ambos personajes. Él seguirá solo en su propia batalla, pero esta vez no importó que Callis fuera un undead. Lo único que pudo sentir fue gratitud hacia aquel humano. Y más pronto que tarde, las consecuencias de vivir en una mentira volverían, pues ahora Amane y su madre fueron usadas cobardemente como carnada para atraerlo. Callis iría a máxima velocidad, y se encargaría de pelear, mientras que Blade sería quien las rescataría. Pronto ambas regresarían a casa, y Hajime desde la distancia reiteraría que es su culpa, si no fuera por él ellas nunca hubieran terminado involucradas en la guerra de los undeads, y cuando su mente se vio abrumada por la culpa, sería Kensaki quien le daría claridad a sus pensamientos, pues dijo las palabras que Callis tanto necesitaba escuchar. Él estaba equivocado. ¿Qué pasaría si las atacaran y él no estaba para protegerlas? No vivía una mentira, esa era su familia, y debería luchar para protegerla. Lo que Blade le dijo resonó con él de forma en la que finalmente, las dudas sobre sus verdaderos sentimientos se desvanecerían, y como la primera vez en la que llegó a ese restaurante, entre la lluvia, recibió la más cálida bienvenida, pues finalmente, Hajime había vuelto a casa. Lo siguiente que ocurre es el arco de Lengen, pero Callis no hace nada muy relevante para este video, tiene uno que otro momento con Koutaro, quien es el único personaje que abiertamente está en desacuerdo con la idea de confiar en un undead, y ver cómo por alguna razón, alejar a Hajime de sus cartas, es un detonante para que nuevamente tenga repentinos ataques violentos. Ahora sí, llegó el momento de sumergirnos en el siguiente acto. Segundo acto. La verdad. Durante todo este tiempo, Hajime fue desarrollando un gusto por la fotografía, heredado de aquel hombre que, sin saberlo, le dio rumbo a su vida. Y al conocer su talento, Haruka contactó con una ex compañera de su esposo, y consiguió que éste trabajara como su asistente. Y es durante su primera sesión, que un desconocido vendría a él con unas particulares palabras. Cualquier forma de vida tiene la posibilidad de controlar este mundo, entonces, ¿por qué tienen que ser solo los humanos? Aun comprendiendo a qué se refería realmente este extraño sujeto, este no era ni el lugar ni el momento para una confrontación, por lo que lo dejó pasar y continuó su día con normalidad, hasta que un pequeño secreto saldría a la luz, pues la única pertenencia que no fue encontrada en el cuerpo de Kurihara, yacía en manos de Hajime, un hombre que salió de la nada y que debía saber más de lo que aparentaba sobre lo que realmente ocurrió en aquella montaña, pero antes de que fuera confrontado por la verdad, para su desdicha, o suerte, dependiendo cómo lo veas, una undead vendría para demostrar por qué Blade es la serie de los memes. Callis rápidamente la enfrentaría en un corto duelo, pero alguien se interpondría en su pelea, el Águila Undead, quien vendría para recordarle la promesa que hicieron hace 10.000 años, ambos lucharían juntos, y le darían fin a la guerra al enfrentarse a muerte entre sí.
El águila secuestró a aquella chica antes de que llegara más lejos en descubrir la verdadera cara de Cáliz, dejando que su supuesto compañero reclame a su presa, pero es aquí donde las cosas se complican. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que Hajime no es un undead común, puede sellar a los suyos de forma muy similar al Rider System, y es aquí donde descubrimos que puede robar la apariencia de quienes terminen como sus cartas, el verdadero Cáliz, a quien de ahora en adelante llamaremos Shinigami para más comodidad. Ya hace mucho que terminó en su mazo, el águila recordó, y supo inmediatamente cuál era el gran secreto que ese ser escondía, arrebatándole la carta del as, y mientras estuviera débil, se encargaría de darle un castigo por suplantar al verdadero Cáliz. Hajime sería puesto contra las cuerdas al no poseer el poder del Shinigami, pero la oportuna aparición de Blade haría retroceder al águila, quien huiría con la carta del as antes de que la situación empeorara. Kanzaki, pese a ser consciente de que Hajime podría estar ocultando algo sobre lo que verdaderamente pasó con el padre de Amane, toda esta historia comenzó porque Hajime quiso comprender a los humanos, y él le mostraría por qué son capaces de sacrificarse por otros. Ambos harían equipo para recuperar su as, logrando vencerlo en conjunto. Sin embargo, este no se iría sin dar unas últimas palabras que dejarían a ambos desconcertados. Aunque ahora ambos estén de la mano, están destinados a luchar entre sí en la batalla final, y en el fondo, eso es lo que ambos desean. Ninguno supo cómo tomar aquellas palabras, las cuales presagiaban un inminente destino. Pero si algo bueno salió de este lugar, fue que aquella chica, pese a saber la verdad, vio como Hajime no dudó en protegerla, entendiendo que sea cual sea la verdadera naturaleza de esa criatura, la bondad existe en su corazón, por lo que borró toda evidencia, decidiendo que creería en él. Los capítulos seguirían avanzando, Blade conseguiría su forma Jack, y pese a que lentamente el as y el cazador estaban empezando a confiar entre sí, Garren se seguiría oponiendo a la idea de colaborar con un undead. Lengen iría sucumbiendo ante la voluntad del categoría as, y mientras todo esto ocurría, las dudas sobre la verdadera naturaleza de Hajime se hicieron más fuertes, si no es el Shinigami, quien es realmente. No es hasta el capítulo 29 que comenzamos a recibir respuestas, pues se nos menciona por primera vez su verdadero nombre, el undead número 53, Joker. Pero antes de desvelar más de este misterio, ocurren dos capítulos que son básicamente relleno canon. Hajime pierde la memoria y termina intercambiando lugar con alguien que se ve igual a él. No aportan mucho, pero posiblemente esta será la última vez en la que pase algo tranquilo en Blade. En el capítulo 31 se nos cuenta más acerca del Joker. Cada carta tiene un rol y un lugar en la guerra. El Joker es el único que no cumple con esto, puede tomar el lugar del undead que se le antoje, se lo describe como un sádico homicida, que condenará el mundo entero si llega a proclamarse vencedor. Sabiendo de esta capacidad, el categoría King, Caucasus Undead, secuestraría a Hajime, con el objetivo de usar sus poderes como Joker para comenzar una verdadera guerra entre undeads y humanos. Encerrado y sin ninguna otra salida, Hajime tendría que recurrir a su último recurso, aunque lo odiara, tendría que retornar a su verdadera forma, confrontando a sus captores y logrando huir a costa de perder todas sus cartas, salvo una, el 2 de corazones, el Human Undead. Poco después de escapar, Lengen lo encontraría, y ansioso por probar qué tan fuerte era el monstruo que acabaría con el mundo, lo atacó esperando a que este peleara en serio. Por otro lado, Kenzaki había estado presente en el momento de su secuestro, yendo en su búsqueda y encontrándolo antes de que las provocaciones de Lengen surtieran efecto. Ya en un lugar seguro, Blade confesó el único secreto que tenía para contarle, esperando que así Cáliz le confiara la verdad sobre sus dos corazones, por lo que creo que este es el mejor momento para desenterrar algunas de las respuestas que han estado esperando por más de 10.000 años. Antes de los humanos, antes que cualquier otro ser vivo, existió una raza de seres inmortales, los llamados Undeads, las creaciones de una entidad conocida como el Master, quien supervisaría la guerra, sellando a aquellos quienes iban cayendo, cada uno siendo el mayor representante de un tipo de forma de vida. Su lucha decidirá a un ganador, quien se alzaría como el primero de una raza nacida a su imagen y semejanza, los que estarían destinados a gobernar sobre este mundo. Hace 10.000 años, el primero de entre los humanos fue quien se consagró como el último en pie, y el resto es historia. El Joker es un ser por encima de los suyos, su conciencia es completamente opacada por una furia que no dejaba espacio para cualquier tipo de raciocinio, una criatura que solo calmara un poco de esa rabia al acabar con todo a su alrededor, pero eso no evitó que fuese sellado junto a los demás al final de la guerra.
Pasó mucho tiempo hasta que la humanidad descubrió de su existencia comenzando a estudiarlos, las capacidades del Joker para utilizar los poderes de aquellos, quienes terminaron sellados en las cartas, fue la base para la creación de los primeros prototipos para el Rider System, pero la capacidad que más destacó, fue su presunta inmortalidad. Uno de los científicos quedó completamente intrigado por esa posibilidad, y en que solo tal vez, si descubría más sobre ellos, podría traer a alguien de regreso, por lo que tomó la decisión que causó cada evento en la serie: liberó a los Anders. Hajime siguió sus instintos y cazó uno a uno a los suyos, hasta que se reencontró con el Undead humano, aquel quien lo derrotó con sus propias manos en la última batalla, pero este no opuso resistencia alguna, y con una sonrisa en el rostro, le permitió sellarlo. Callis no se cuestionó por qué hizo eso, pero ese fue el momento en el que dentro de sí, los sentimientos humanos empezaron a sacar su conciencia de la ira sin fin. Kanzaki era plenamente consciente de lo que implicaría que Callis fuese quien se alzara al final, pero decidió creer en que no había nada tras suyo. No hay un monstruo esperando entre las sombras, él es Hajime, y nada más. Y esta idea que tenía sobre él se vería reconfirmada cuando, aún sin poseer sus cartas, fue gracias a Callis que juntos pudieron derrotar al esbirro de Caucasus, pero no todo saldría tan bien, pues Garren se opuso con fuerza. El riesgo de que ganara no valía la pena, por lo que lo sellaría aquí y ahora, sin importar que tuviera que pasar por encima de Blade. Y pese a verlo de igual a igual, hace tiempo que Garren había sido superado, siendo derrotado, y pidiéndole que confiara en Hajime, él desprecia la idea de ser el Joker de nuevo, y si realmente ese destino llegara a hacerse realidad, el mismo Blade sería el encargado de sellarlo. Mientras toda esta pelea ocurría, Hajime lentamente estaba viendo nuevamente los efectos de perder a sus cartas. Es el poder de los Undead sellados en estas lo que le ha permitido suprimir el poder del Joker, pero sin estas, es solo cuestión de tiempo para que pierda el control. Su familia trataría de curarlo nuevamente, pero nada parecía funcionar. Blade, sin saber qué más podía hacer, le dejaría una de sus cartas, y correría para tratar de vencer al categoría King, pero aún no estaba a su nivel, y viéndose totalmente superado, Caucasus pondría en duda las acciones de Kanzaki. En el fondo duda de si está tomando la decisión correcta, y mientras siga dudando, nunca podrá vencerlo. Mientras tanto, Lengen volvería a retar a un Hajime que a duras penas aún se mantiene cuerdo. Viéndose sin oportunidad, sucumbiría por primera vez ante el Joker. Pero antes de perderse a sí mismo, recordó todo una vez más, a todos los que decidieron darle una oportunidad, aquello que hacía a Kanzaki luchar, aquello en lo que pensó aquel hombre antes de morir. Todo eso ardió dentro de sí, dándole la fuerza para levantarse, impulsándose por la determinación que venía no del poder de un monstruo, sino del corazón de un humano. Pero este destello de determinación no sería suficiente para salvarse, y lo que vendría a continuación solo sería el evento que pondría el destino en marcha. Blade, después de pasar por momentos realmente jodidos, tomó una decisión: ya no dudaría nunca más, recuperando su voluntad, y consiguiendo lo imposible, la última evolución, una King Form. Un poder demasiado grande como para seguir resistiéndose. El Joker tenía que responder a su llamado. Hajime cayó en la oscuridad, y quien despertó fue el depredador natural de los seres vivos. El Joker había regresado. Sin embargo, en lo profundo de sí Hajime aún no había sido consumido por completo. Su corazón seguía latiendo en esa oscuridad. Poco después se volvería a encontrar con Lengen, quien se quedó con las cartas de Callis poco antes de que Caucasus fuera sellado. Lo haría enfrentarse al Shinigami, pero parece que Lengen no aprende, pues pecó de arrogante. El Joker estaba muy por encima de todo lo visto hasta ahora. Recuperaría su as con facilidad, recordándole a Mutsuki cómo se siente el temor, pero a Callis no le interesaba en absoluto lo que sea que ese niño intentara. Aferrándose a su as trataría de advertirle a Kanzaki las consecuencias de esa forma, pero sintió el llamado de los demás Undeads, y ahora que el Joker había despertado, no podía ser ignorado. El Joker estaba siendo atraído por el poder de la King Form, y ya no bastaría con el Shinigami para mantenerlo a raya, pero el tiempo había terminado, pues el depredador estaba hambriento, por lo que comenzaría su cacería, pero esta vez, solo había una pequeña diferencia: había un nuevo tipo de presa en su camino.
Nublado por una furia indescriptible, Hajime pudo haber terminado con la vida de su querida Amane, pero para su fortuna, Kensaki llegaría para ponerle un alto, comenzando un combate entre ambos. El poder de Cáliz era arrasador, causando que Amane perdiera la vista temporalmente como daño colateral. Pese a eso, este monstruo no había reunido su poder completo, y en su encuentro Blade pudo vencerlo. Pero aún así, él seguía siendo su amigo, y en el fondo seguía creyendo que existía otra forma de resolver esto. Pero el Joker aún no se daba por vencido, y antes de que se levantara, una Undead se interpuso ante ambos, convenciendo a Kansaki de que la King Form es lo que está provocando al Joker, y permitiéndole escapar antes de que esta pelea siga escalando. Kansaki estaba en una situación complicada, pero decidió que lo traería de vuelta, cueste lo que cueste, por lo que entregó su cinto, sus cartas, todo para completar el mazo de corazones, y así con suerte devolver al depredador a su letargo. Pero esto no sería tan simple. Cáliz estaba perdiéndose en la oscuridad, su corazón estaba cerca de ser consumido, siendo cada vez más animal que humano. Blade sabía el riesgo que implicaba, pero se puso frente a esta bestia en un intento de que Hajime regresara, y con un último chispazo de cordura, logró juntar su mazo completo, y al combinar al Shinigami con su recién adquirido categoría King, consiguió su propia evolución. Wild Cáliz, quien en una demostración de su poder, terminaría desintegrando a uno de los Trial. Al terminar, Tachibana malinterpretaría la situación y escaparía con Kansaki en brazos. Al regresar a su forma humana, Cáliz vio con la más pura alegría su reflejo, fue salvado antes de perderse por completo, seguía siendo el mismo, y al recuperar su conciencia, se reunió con Amane y su familia. Mientras tanto, Kensaki conocería a Hirose, el científico responsable de la liberación de los Undeads, quien le advertiría del verdadero peligro de la King Form. Fusionarse con su mazo completo ejerce demasiada presión en su cuerpo, y el hacerlo por tanto tiempo está empezando a mutarlo, y si sigue así, terminará perdiendo su humanidad, y convirtiéndose en un segundo Joker. Sin embargo, Hirose encontraría aquello que anhelaba en Kensaki, una muestra del ADN de un ser nacido de la mezcla entre ambas especies. Sería un paso más cerca para conseguir la inmortalidad, por lo que lo obligaría a llegar a los límites de su nueva transformación. Abrumado por las voces en su cabeza, Kensaki entre risas estaba siendo tragado por la oscuridad, pero alguien se opuso. Hajime tenía una deuda pendiente por pagar. Antes de que Kensaki sucumbiese ante la voluntad de los Undeads que ahora yacían en su cuerpo, Cáliz lo confrontaría antes de que fuese demasiado tarde. Él no dudó ni por un segundo en que la voluntad de Blade no se quebrantaría fácilmente, por lo que no se inmutó cuando Blade trató de atacarlo, pero cuando estaba a punto de acertar el tajo, se detuvo. Hajime sabía más que nadie que así como él logró sobreponerse a los instintos del Joker, Kansaki también lo haría. Blade despertaría del trance, alegre de ver que Cáliz había vuelto en sí. Ambos salieron de la oscuridad, más que como aliados, amigos. Pasarían aún más cosas en el medio. Luchó junto a Blade durante el final del arco de Hirose. Mutsuki se liberaría del control mental tras vencer al categoría As, y conforme la guerra llegaba a su fin, la tensión cada vez se hacía más fuerte. La victoria de Cáliz parecía inevitable, pero esto no se decidiría hasta que el último Undead fuese sellado. Uno de estos tenía características extrañas. Tanto Blade como Garren empezaron a actuar de formas violentas después de haber sido afectados por sus ataques, para que al poco tiempo tanto Cáliz como Lengen hayan intentado asesinarlos. La cosa escalaría a un punto donde todos los Raiders se vieron obligados a luchar entre sí, sin saber quién es quién realmente, y por si las cosas no podían ponerse peores, algo empezó a causar que el poder del Joker despertara nuevamente, y esta vez llegaron demasiado tarde. Cáliz perdió el control por completo, y con el tiempo en su contra, Kensaki debía tomar una decisión. Garren y Lengen lograron retenerlo, pero no sería por mucho. Debía sellarlo ahora o no habría otra oportunidad, y cuando estaba a punto de darle el estoque decisivo, se detuvo. Pero entonces... Resulta que Hajime había descubierto que este ser era una quimera de los Undeads, y que entre sus habilidades estaba la de imitar apariencias. Todo este show fue un plan para atraparlo antes de que volviera a escapar, y lo que le hicieron creo que lo encontrarán en otro tipo de páginas. Y es tras disfrutar de esta última victoria, que debemos dar el último paso en esta historia, pues el destino espera. Tercer acto. Cadenas.
El máster, aquella enigmática estructura responsable de los undeads, escondía muchos más secretos de lo que podemos imaginar, pero una cosa era segura, Master era una máquina, por lo que algo o alguien tuvo que haberla creado y darle la labor de poblar la tierra, y sea lo que sea esa entidad, debe ser aquello a lo que llamamos Dios. Uno de los últimos miembros de Ward estudió a esta entidad durante toda la serie, y finalmente había llegado a cumplir su objetivo, creó a un undead artificial, de nombre Kerberos, una quimera con lo mejor del ADN de estos seres, y la capacidad de absorber a los undeads en su interior, el responsable de acabar tanto con undeads como con raiders, pensando que cuando ambos sean erradicados, Dios no tendrá otra opción más que presentarse ante quien terminó con sus creaciones. Kerberos tomó como su primer objetivo a Callis, y con una facilidad aterradora, le arrebató sus cartas, comenzando un enfrentamiento del que aún en la forma del Joker, escapó a duras penas. Él prefería morir antes que volver a perder su humanidad, por lo que se infundió a sí mismo en un profundo sueño, con la esperanza de que así no podría dañar a nadie. Los instintos del Joker dentro de Kanzaki se activaron ante este evento, dando aviso de esta situación. Garren sería el primero en encontrarse con Hajime, sabía que esta sería la oportunidad para sellarlo, pero algo dentro de sí le dijo que esto aún podía esperar, decantándose por ocultarlo en la cabaña abandonada del principio. Ahí reposaría al margen de lo que ocurría con Kerberos, su conciencia entró en un profundo letargo, y fue en ese momento donde una presencia oculta en su mente se hizo presente. El primero de entre la humanidad estuvo trabajando en la mente del Joker, purgó su deseo por destrucción, y les contó a nuestros protagonistas que si Hajime ganaba, tenía la posibilidad de moldear el mundo como deseara, podría coronar a cualquier forma de vida como la nueva gobernante, por lo que aún había una pequeña esperanza. Pero antes de que pudiera responder a más preguntas, este volvería a caer en su sueño, pues Callis debía despertar. Kerberos destruiría a la humanidad y moldearía una nueva a su imagen y semejanza, por lo que la guerra fue puesta a un lado, ya que era hora de que los Raiders se unieran para ponerle un alto. Cada uno lo dio todo en un intenso combate que se terminó extendiendo hasta el anochecer, pero el trabajo en equipo de los cuatro fue la carta ganadora de este encuentro, terminando con un devastador doble tajo proporcionado por Blade y Callis. El creador de Kerberos, ahora enloquecido por su fracaso, habló entre balbuceos. El final de todo era inminente, y haberse aliado con el Joker fue la decisión que los condenaría a todos, pero sus quejidos fueron callados por el último categoría Kim, quien tomaría la carta de Kerberos como su trofeo, despejando el camino para que la conclusión de la guerra fuese el evento principal. Callis disfrutó de unos últimos momentos de paz antes de la tormenta que se avecinaba, y no fue hasta que el último undead tocó a su puerta, que tuvo que atender al llamado del destino. Durante una conversación, Hajime propuso la posibilidad de que ese último enfrentamiento nunca se diera, ambos podrían vivir en el mundo humano, nunca darle una conclusión a la guerra, y vivir pacíficamente. Pero esa no era la naturaleza de un undead, y él debía saberlo más que nadie. Después de todo, ellos dos ya se enfrentaron hace mucho tiempo, en una montaña nevada, donde un hombre se convirtió en el daño colateral del choque de ambos seres. El categoría Kim empezaría a llenar su mente de ideas, los sentimientos que tanto lo han marcado solo harán más dolorosa su victoria. El Joker es quien trae la muerte sobre los seres vivos, la humanidad a la que tanto ha amado también caerá entre las fauces del depredador. Y por un momento las dudas fueron suficientes para aturdir a Callis, haciendo que baje la guardia, recibiendo una brutal paliza que dejaría a Hajime fuera de combate, y ahora con la carta de Kerberos en su poder, sellar al Joker sería posible. Pero antes de que terminara el combate, Kanzaki se interpondría quedando desarmado en el proceso, pero lo distraería el tiempo que fuese necesario para que Hajime escapara. Lenge lo encontraría antes de que cayera inconsciente, llevándolo a un lugar seguro donde se ocultarían temporalmente. Garren pronto llegaría al lugar, y le propondría a Mutsuki una ruta diferente. Con su poder podrían liberar al Human Undead, sellando al Joker y evitando la destrucción, pero este se negó. Ya había visto cómo aquella criatura era más humana que monstruo, por lo que decidió creer. Pese al coraje de Lengen, aún no estaba al nivel de su maestro, quien lo noquearía fácilmente. Lo único que necesitaba para terminar con esto era presionar el gatillo, pero antes de que pudiera hacerlo, Hajime contestaría la llamada de Amane, su familia lo esperaría en su hogar, al que prometería que regresaría, que lo harían todos juntos. Garren marchó solo. Si había alguien esperando su regreso, significaba que aquella persona realmente tenía un corazón. Por lo que él también decidió creer, dando comienzo a la que sin saberlo.
Sería su última batalla. Garren dio todo de sí para conseguir esta victoria, pero su sacrificio no fue en vano, pues ahora la guerra había terminado, y con Callis como su vencedor, llegó el momento de que el Máster se hiciera presente. El Joker ganó la guerra, sin embargo, su gran error traerá el fin de todo, pues si en algo se equivocó, fue creer que en algún momento tuvo la libertad de elegir. El Máster fue directo en su sentencia, no escuchó razones, pues ahora la muerte caería sobre este mundo, pues ese es el único propósito con el que se le creó. Ha pasado una semana desde la victoria del Joker, los conocidos como Black Royals acabarán con todo, y empezarán por los humanos. Blade y Lengen han luchado sin descanso contra hordas interminables de estos monstruos, quienes no parecen parar de llegar. Por cada uno que logran eliminar, 10 más toman su lugar, y si siguen a este ritmo, el agotamiento terminará con ellos primero. Hajime pasó todo este tiempo con esas criaturas, creían que encontrarían a un líder en él, pero este no era el destino que Callis quería, ya no era un destructor, estos jinetes de la muerte no eran sus hijos, pero ni siquiera él podría contenerlos, lo único que podía hacer era intentar alejarlos tanto como pudiera de las personas que amó. Viéndose impotente ante una verdad que dolía como si se tratara de una broma de mal gusto, no puede morir. La única salida es que vuelva a ser sellado, y solo existe alguien capaz de terminar con esto. Kensaki aún pensaba que existía otro modo, pero ni siquiera liberar a otro Undead sería posible, por lo que tenía un solo deber. Hajime esperó inmóvil el ser sellado, pero para Blade este seguía siendo su amigo, no era justo, no podía hacerlo. Sin embargo, Lengen creyó en él y este fue el resultado, lo sellaría, cueste lo que cueste. Pero Callis ya no podría contener más al Joker, por lo que incluso contra su voluntad, su cuerpo no permitiría que volviera a ser derrotado. Mutsuki fracasó, por lo que solo quedaba un Rider en pie. Kensaki trató de alargar lo inevitable, siguió cazando a los Black Royals, incluso siendo obligado a utilizar la King Form, pero el tiempo se estaba agotando, por lo que vio una última vez a todos sus seres queridos, y se despidió antes de responder al llamado del destino. Hajime lo estaba esperando en aquella cabaña donde todo comenzó para ambos, y donde también debe terminar. Pero Blade se seguía negando a cumplir con su deber, por lo que Callis dejó de contenerse, luchó con todo, se convertiría en un monstruo si así hacía al héroe actuar, cumpliría con el destino que se le impuso para parar esto, por lo que Lass y el depredador se enfrentaron como se supone que debían hacerlo desde el principio. Cada choque hacía temblar el mundo, cada golpe era un trazo en las escrituras del destino, en una danza que iba al ritmo del fin del mundo. Pero el tiempo se agotaba, esta pelea debía terminar, o de lo contrario, todo por lo que ambos llegaron a luchar se les sería arrebatado. Con un último intercambio, Blade se volvió el justo ganador, ambos ya estaban demasiado exhaustos como para seguir con esto, lo único que faltaba era que Kensaki le diera fin al combate. Pero entonces, se detuvo. Tal vez Hajime se había rendido, pero él no dejaría que fuese el destino quien pusiera un punto final a esta historia, por lo que llegó a las últimas consecuencias de la forma King, sacrificó su humanidad convirtiéndose en el segundo Joker, con 2 Undeads confirmados la guerra debía empezar nuevamente, por lo que todo este apocalipsis terminó, y cuando el Máster se presentó para decirle cuál era su nuevo deber, Blade decidió que pelearía contra el destino, si ellos dos nunca volvían a encontrarse, nunca volvían a luchar, el día del fin jamás llegaría, por lo que iría tan lejos como su cuerpo se lo permitiera, así Hajime podría vivir entre los humanos, con su familia, y nunca más tendría que vivir bajo las cadenas del destino. No era justo que Kensaki fuera quien se sacrificara al final, pero esta fue la conclusión que aceptó, cuando decidió no volver a dudar, pues este es el sacrificio de un héroe. Callis regresó a su hogar, al cual ya no tendría que abandonar nunca más, viviendo con una sonrisa, pues, aunque nunca podrá agradecerle por todo lo que hizo, seguirá luchando por esta vida que se le entregó, por su familia, sus amigos, y la persona que lo salvó de la oscuridad. Dando así, final a la historia de Callis. Pero aún existe una historia que debemos revisar, como era aquel destino que fue desafiado. Por lo que regresemos al punto cumbre, la pelea entre Blade y el Joker estaba en su clímax, cualquiera hubiera podido obtener la victoria, pero esta vez, el monstruo fue derrotado, y el héroe puso fin a esta locura, sellando a Callis.
Pasaron 4 años después de su victoria, una de la que muy en el fondo, seguía pensando que tal vez pudo haber otra alternativa. Cada personaje siguió con su vida como pudo. Amane nunca supo cuál fue el destino final de Hajime, y se sintió traicionada al creer que la abandonó. En esta película se nos revela que el padre de Amane, poco antes de encontrarse con Callis, descubrió un artefacto de la era de los Undead, que otorgaría el poder supremo a cambio de la vida de quien rompió su sello. Resulta que todo este tiempo siempre existió un segundo Joker, que no me molestaré en explicar por qué existe porque ni yo lo entiendo, pero dejémoslo como que su plan era reiniciar la guerra, y así usar la vida de la hija de aquel hombre como sustituto para hacerse con este poder. Con el regreso de los Undeads y la vida de Amane en juego, era momento de que el cazador despertara de su sueño una última vez, pues su familia lo necesitaba, sintiendo la alegría de tener una nueva oportunidad de despedirse. Pero para eso tendría que pasar por sobre el Joker albino, a quien no pudo hacer ni cosquillas pese a darlo todo, viendo impotente como Amane era arrebatada de sus manos. Sin embargo, él no estaba solo, por lo que junto a los demás Raiders partiría para rescatarla. Utilizando aquella humana como su fuente de poder, el segundo Joker consiguió hacerse con el poder que tanto anhelaba, uno que no podría ser derrotado, pero había una alternativa. Si Kensaki intercambiaba su lugar con Amane, y luego destruían la carta, ese monstruo perdería el control, pero tendrá que entregar su vida. Kensaki dejó el resto en sus manos, y cuando estaba listo para partir, Hajime lo detuvo. Esta no era la responsabilidad de Blade, y decidió que si alguien debía hacer esto, sería él, conociendo algo imposible para los Undeads, la muerte. Kensaki dudó, esta no era una conclusión justa, pero Callis no cambiaría de opinión, había decidido creer en Kensaki, y en que esta era la decisión correcta. Por lo que vio una última vez a su amigo, quien dando un último destello, cegó la vista del Joker, quien antes de volver a un sueño del que no despertaría, tomó la forma con la que vivió la alegría de sentir. Pero gracias a su sacrificio, Blade pudo salvar el día, todo por un amigo al que no volverá a ver. Aún así, durante todo este caos, Amane pudo ver en sus sueños como Hajime seguía luchando para protegerla, entendiendo que esté donde esté, él siempre velará por ella, dándole el último adiós, y finalizando esta historia. Sí, sé que técnicamente el verdadero final de Callis se encuentra en Silo, donde tanto a él como a Kensaki se les dio un final feliz, pero este, aparte de ser uno bastante forzado, siento que contradice uno de los mensajes que la serie de Blade trató de transmitir: nada se logra sin estar dispuesto a sacrificar algo a cambio, y por más que verlo de regreso sea algo bonito, un final tan perfecto le quita parte de lo que hacía a Blade ser especial, por lo que al menos por esta ocasión, prefiero saltármelo. Pero por otro lado, ¡amo a este muchacho! Callis es de mis personajes favoritos de toda la franquicia, un ser concebido como el heraldo del fin, por lo que no debía tener más voluntad que la de una bestia iracunda. Desde el principio su rol en esta historia fue ser el gran enemigo final, pero hubo un cambio en los acontecimientos. El Human Undead le dio más que un corazón, le dio la posibilidad de elegir, experimentar aquello de lo que se le privó desde que tiene uso de razón, la libertad de decidir. Desde entonces, lo que se fue construyendo con cada capítulo fue algo más, un ser que encontró la paz en los momentos más simples, y que mientras más se alejaba de la bestia que solía ser, más insistente era el recordatorio de que no fue creado para vivir de esa forma. Este simple hecho fue lo que más terminó repercutiendo para lo que ocurrirá durante el desenlace. Digo sin miedo a equivocarme que la relación entre Blade y Callis es de las cosas mejor logradas en la serie. Con cada pequeña interacción entre ambos, lentamente se fue desarrollando la amistad más importante de la serie. Por eso, que el destino final sea que la felicidad de uno signifique la pérdida del otro, es posiblemente la parte más trágica de esta historia. El héroe y el villano respectivamente, un destino que fue escrito desde la primera vez que interactuaron, pero uno al que se negaron a hacer realidad. Callis siempre luchará contra el destino, por todo lo que consiguió al empezar a sentir, lo hará hasta las últimas consecuencias, pues si algo nos quiere dejar este personaje, es que podemos ser nosotros quienes elijan quiénes somos, y en quienes nos convertiremos. No hay un destino escrito en piedra, pues si el mayor de los monstruos pudo liberarse de esas cadenas, nosotros podemos hacer lo mismo.
Callis es un cazador nato, como Andex sus capacidades físicas superan por mucho a las humanas, cosa que se extiende hasta sus sentidos, contando con una alta velocidad de reacción, olfato y vista mejorados, y al menos parece tener una especie de telequinesis limitada, pues cuenta con la capacidad de detectar a potenciales enemigos a varios kilómetros de distancia. Esto se manifiesta en su mente con la imagen de su adversario, aparte de poder escuchar su voz, pero con la limitante de que esto solo abarca a otros Undeads. Una de las habilidades que obtuvo de las de corazones, es una visión mejorada, con la cual puede analizar a sus rivales y detectar sus puntos débiles, aparte de su característico Callis Arrow, conformado por dos filosas cuchillas que le permiten usarlo como un arma de corto alcance, pues por lo que leí vibran a altas frecuencias, lo que le permite chocar de igual a igual con la espada de Blade por ejemplo. Pero también puede tomar un modo de arco, disparando flechas de energía, pero no es muy frecuente que use su arco, ya saben, como un arco, pues es mucho más diestro en el combate cuerpo a cuerpo. Algo curioso es que suele usar sus dedos para golpear, por lo que he de suponer que tiene uñas afiladas. Al combinar su arco con el driver del Joker, lo hacen compatible con el uso de las habilidades de los Undeads sellados. Dependiendo qué cartas se encuentren en su poder, puede realizar todo tipo de habilidades, como levitar, disparar lianas, o generar torrentes de viento. Su combinación insignia son las cartas con las que utiliza elevándose por los aires dentro de un ciclón, dando una veloz patada giratoria. Hipotéticamente, debería poder utilizar tanto habilidades de ciertas cartas que nunca uso, pues nunca llego a utilizar varias que tenía en su mazo, y técnicamente podría usar las de los otros Raiders si llegara a obtenerlas. El Callis Rouser por sí solo cuenta con la capacidad de convertirlo en otros Undeads, pero por bizarro que suene esto puede extenderse a ciertos vehículos, pues por alguna razón los Undeads tienen una peculiar afinidad por las motocicletas, pues incluso se ha visto que son compatibles para utilizar las habilidades de las cartas. Al combinar los poderes del Shinigami con el categoría King, obtiene la forma Wai, la cual potencia todas sus características base, énfasis en la defensa, pues recibió sin inmutarse varios de los ataques de Trial Death, y puede mantener un combate contra la King Form de Blade. En esta forma obtiene dos cuchillas con las que lucha de forma similar a una mantis. Ambas deben combinarse con el Callis Arrow para formar una versión superior de su arco. Su uso más destacable es que al combinar todo su mazo puede crear la Wild Card, que al usarse lo hará crecer ligeramente en tamaño, y lo sobrecargará de energía que puede ser tanto disparada como usada para un devastador tajo. Su potencia ha sido la suficiente como para desintegrar de un disparo a un Trial, y dañar la armadura de King Blade. No cuenta con una Rider Kick, pero sigue pudiendo usar todas las habilidades de su forma anterior. La forma del Joker es con diferencia la más poderosa que tiene, tanto que cuenta con la capacidad única de sellar automáticamente a los Undeads que derrota. Su energía es tan abrumadora que al liberarla genera explosiones capaces de arrasar con lugares extensos. Una vez transformado, esta constantemente es expulsada. Puede usarla para cargar sus dos guadañas y disparar proyectiles con ellas. Su fuerza física está a otro nivel, lo hemos visto vencer a otros Undeads de un solo golpe, y mantener un combate de igual a igual con la forma King, pero su máximo potencial es algo que aún desconocemos, pues su nivel de poder está condicionado por la cantidad de Undeads que se encuentren en su mazo. En la serie solo llegamos a ver su nivel con 13 cartas, pero se dice que de conseguir todas las demás, sería lo suficientemente poderoso como para destruir el mundo. Como ganador de la guerra obtiene un ejército interminable de Black Royals. Son un enjambre con poca inteligencia, por lo que suelen actuar más por instinto que por órdenes. Estos, si bien son creados mayormente por el Master, pueden aparecer de la sombra del Joker espontáneamente. Son más débiles que un Undead promedio, pero tienen los números a su favor. Callis, pese a ser de un carácter más sereno, como combatiente es formidable. Su destreza física y amplio repertorio de habilidades lo hacen capaz de adaptarse a múltiples tipos de adversidades, pero para su desgracia, sus debilidades por momentos opacan mucho sus virtudes. Para empezar, por más que su diseño indique lo contrario, Callis no es una armadura. Por más resistente que pueda ser su cuerpo, si se le causan daños considerables, lo seguirán perjudicando en todas sus demás formas, y aunque presuntamente es inmortal, se ha visto en montones de ocasiones cómo puede hacérsele sangrar, y que el suficiente daño puede dejarlo fuera de combate por un tiempo indeterminado.
Otra de las cosas de las que peca es de su dependencia absoluta a su mazo. Si bien puede defenderse aún sin la carta del Shinigami, los undeads en sus cartas mantienen dormidos los instintos del Joker, por lo que mientras más cartas vaya perdiendo, más le costará mantener su cordura y no regresar a esa forma, y si bien el Joker es con diferencia su forma más poderosa, por su naturaleza no es una con la que se deba jugar, pues pasa de ser un cazador habilidoso, a un depredador más cercano a un animal hambriento, aparte de que Hajime preferiría morir antes de ser atrapado por la oscuridad nuevamente, por lo que contendrá todo lo que le sea posible a aquel monstruo, incluso si eso significa ser sellado. Pero ese sería el mejor caso posible para su rival, pues si el Joker perdiera el control por completo, tendrá que lidiar con un oponente que no se rige por ningún código, sino que por el contrario, vencerá, incluso si tiene que cortarte parte por parte para hacerlo. Es una bestia que por el bien de todos, será mejor que permanezca dormida. Pero ya desenterramos lo suficiente de esta historia, por lo que vayamos a la última sección. Final Evento. 1. El nombre cáliz proviene del tarot, en concreto del conjunto del arcano menor. Este viene del palo de copas, quienes representan los sentimientos, esto debido a la progresiva humanización del personaje. 2. Ryoji Morimoto, actor del personaje, es también el intérprete de Take It a Try, tema de cáliz, y tercer ending de la serie. Este habla de su adquisición de sentimientos y de cómo estos lo van marcando. En Japón existe cierto meme con esta canción, pues dependiendo de cómo la interpretes también habla de cómo enfrenta a un enemigo desnudo. 3. Ryoji aún mantiene bastante cariño tanto a su personaje como en la franquicia, hizo un pequeño cameo durante el crossover de Kiba y de No, regresó para dar su voz a Cáliz tanto en el Climax Heroes como en el Battle War. Y claro, volvió a interpretarlo una vez más en Zero, y sabiendo que recientemente Garren fue confirmado para aparecer en Outsiders, puede que el as de corazones regrese tarde o temprano. 4. La botarga del Joker fue creada a partir de uno de los orphans de la película de Faiz. 5. El nombre de Hajime, que significa comienzo, es tan irónico como simbólico. Es irónico, porque se supone que provocará el fin del mundo, pero también es simbólico, ya que su papel como Joker es traer un nuevo comienzo al acabar con todo. 6. Cáliz es un Rider único, pues todas sus formas son las de los monstruos de su respectiva serie, cosa que no se ha vuelto a ver hasta la fecha. Continuando con lo anterior, es también el primer Rider en ser originalmente un monstruo. 7. Desde el estreno de Blade ha existido un arduo debate sobre quién es el verdadero Rider secundario de la serie, si Cáliz o Garren, que Hajime tenga un rol más importante, y cosas como que en las intros suele ser quien aparece después de Blade, han apoyado bastante esta discusión, pero Zio y la forma final de Ace dejaron claro que el puesto le pertenece a Garren. Y con esto damos fin a este video. En serio me disculpo por haber tardado tanto para subirlo, después de la mala racha con los dos anteriores anduve un poco desanimado, pero finalmente vio la luz, y espero que su extrema duración haya valido tu tiempo. Un agradecimiento muy especial para Maitito Uya, creador del marco que use durante todo el video, y Arthur, viejo conocido del canal, quien regresó para hacer el dibujo de la miniatura. En serio me alegro de que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que si te gustó puedes darle a like o suscribirte. Si hay algún personaje que te gustaría ver en esta sección, recuerda que puedes dejarlo en los comentarios. Ya sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión, que ojalá y sea pronto.